Hola Ana, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Pues justamente en los últimos días, creo que uno de los temas que más se ha abordado desde que Claudia Sheinbaum ganó la elección es esto de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué tienes para compartirnos el día de hoy respecto a este tema? Pues mira, la verdad es que esta semana han ocurrido ya varios acontecimientos que dejan ver un poquito cuál va a ser el tono, ¿no?, de esta etapa en la que estamos comenzando de transición. Desde la semana pasada, cuando se empezó a hablar de que Morena tenía los votos suficientes para tener mayoría calificada y que se empezó a hablar que con eso podría echar a andar el plan C, pues comenzó esta reacción un poco inesperada, quizá exagerada un poco de los mercados, ¿no? Lo que le llaman volatilidad o nerviosismo, que no es otra cosa sino pues variaciones en los indicadores macroeconómicos. Habíamos venido de una etapa muy estable, ¿no?, con el índice de precios y cotizaciones se había mantenido más o menos en los niveles, en un muy buen nivel durante varios meses, lo mismo la paridad peso-dólar, y de pronto como que hubo una reacción de nerviosismo ante eso. Y luego, pues cuando sale este grupo de legisladores de Morena a decir que las reformas van, que el plan se va, y sobre todo la reforma judicial, pues aumentó el nerviosismo. Ha sido bien interesante, Ana, no sé si coincides conmigo, cómo pues ha tenido que salir Claudia Sheinbaum a dar algunas muestras, ¿no?, de calma, a pedir tranquilidad a los mercados, a decir que las inversiones estarán seguras. Pero el solo hecho de que se mencione la idea de que México tendría que ir en 2025 a la elección de casi 1,800 jueces, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados del Tribunal Electoral, magistrados y jueces de circuito, pues la sola mención de esa idea parece que es considerada como muy tóxica por los mercados. Y bueno, pues Morena ha estado ahí queriendo salir al paso de esto. Es una idea del presidente, es una idea que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de alguna manera adoptó ya también Claudia Sheinbaum. Ella hizo campaña diciendo eso. No sé si recuerden o tengan presente, pero cuando estuvo allá en Sonora, Claudia, pues en los templetes le preguntaba a la gente, ¿no?, si querían que a los jueces se les eligiera mediante voto popular o lo siguiera nombrando el Senado, en los congresos, y pues todo el mundo levantaba la mano y el voto popular. Pues es una idea que desde luego pues tiene, digamos, su popularidad, pero pues los expertos dicen que eso no es muy sano en una democracia. Implicaría el control por parte del Ejecutivo y sobre todo de las mayorías, que en este momento son mayorías morenistas, el control absoluto ya también del tercer poder, que es el Poder Judicial, que de alguna manera ha servido de contrapeso, por cierto, en estos meses, ante estas reformas legales, ante estos planes B, con los que el presidente le ha dado la vuelta a las reformas constitucionales. Entonces, creo que ahí estamos un poco instalados, Ana, en ese debate. Ahora lo que se dice es que se hará consultas con expertos. Claudia Sheinbaum anunció ayer que va a una encuesta, un poco una encuesta express, que se supone que se está levantando ya en este momento. Es una encuesta de la que tendrán resultados, el próximo lunes, y seguramente con esa encuesta, pues Claudia Sheinbaum saldrá a decir si la reforma judicial va o no. Casi te puedo apostar que la encuesta dirá pues lo mismo que dijo, lo mismo que decían esos mítines en la campaña de Sheinbaum, que la gente probablemente de manera masiva avale esta idea. Ya veremos qué dice la encuesta y sobre todo qué hace la presidenta electa con esos resultados de esa encuesta. Pero sí, me parece que es un momento interesante en el que el presidente López Obrador no se termina de ir, Claudia no termina de llegar, y pues ahí estaremos instalados. No es poco tiempo, Ana, es todo junio, julio, agosto y septiembre, que es el mes, digamos, va a ser un mes de mayor intensidad. Es el último mes de gobierno del presidente, pero también es el primer mes de la nueva legislatura en donde Morena podrá estrenar esta supermayoría calificada en la Cámara de Diputados y mayoría absoluta en el Senado, que le dará grandes poderes para reformar la Constitución y reformar prácticamente cualquier ley. Y justamente, Ernesto, aquí en tu columna en Proyecto Puente mencionas esta parte, ¿no?, de que parece que el presidente López Obrador todavía no se hace a un lado y no deja brillar con luz propia
a la actual, bueno, a la presidenta electa ya del país. ¿Esto podría ser otro de los retos que enfrente Claudia Sheinbaum llegando al mandato? Pues mira, yo creo que yo lo visualizo por lo pronto en este momento, porque bueno, en este momento el presidente sigue siendo presidente, y ni duda cabe, Ana, que de alguna manera él tuvo que ver en el resultado electoral, es decir, la gente votó por él también, de alguna manera, ¿no? Hay una aprobación a su gobierno, hay una aprobación a sus políticas. Claudia Sheinbaum jamás se deslindó de él durante campaña, no tendría por qué hacerlo, digamos, durante la transición, sobre todo si resulta que eso le da popularidad y aceptación ciudadana, pues no tendría por qué hacerlo. Lo que sí es que, pues sí es un poco, la verdad es que, por ejemplo, la escena del lunes, después de la comida, donde el presidente pues la recibe como quien recibe a una hija, casi, y no a la próxima presidenta, pues es una imagen que ha generado muchas lecturas de qué tanta independencia tendrá ella respecto a él, durante cuánto tiempo seguirá siendo una figura omnipresente en Morena, en lo que ellos llaman el movimiento, en la política nacional. Hay quienes hablan de una especie de maximato, ¿no? Ustedes los sonorenses lo conocen mucho mejor esa historia que nadie, porque pues uno de los protagonistas era ni más ni menos que un sonorense ilustre. Y bueno, pues hay quien habla de eso. A mí me parece que es un poco exagerado hablar de un maximato, pero sí es cierto que el presidente no termina de irse. Es decir, habíamos vivido transiciones con alternancias en las que los presidentes salientes, incluso de Fox a Calderón, prácticamente cuando Calderón ganó la presidencia, Fox casi se hizo a un lado. Muchas de las decisiones de esos meses ya las empezaba a tomar el presidente electo. Lo mismo ocurrió de Calderón a Peña Nieto. Calderón prácticamente se replegó, dejó que brillara el presidente electo en ese momento, Peña Nieto, y desde luego la que tenemos más presente es la de Peña a López Obrador. Peña le hace aquel recorrido famoso en Palacio Nacional después de las elecciones del 1 de julio del 2018, y después prácticamente Peña se va retirando. Se dedicó a limpiar la casa, las cuentas, y prácticamente no supimos de él ya muy poco en esos últimos meses, y más bien el que brilló fue Andrés Manuel. Incluso la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco es una decisión que Andrés Manuel toma no como presidente, sino como presidente electo durante la transición. Y bueno, y ahora no se ve ese ánimo, ahora más bien se ve que el presidente quiere aprovechar hasta el último día de su administración para estar presente, y te diría, Ana, puede hacerlo, es decir, la mayoría legislativa que obtuvo Morena entra en vigor el 1 de septiembre, es el último mes del presidente López Obrador, puede utilizar esa mayoría. Además hay que decir una cosa, y creo que vale la pena aclararlo al auditorio: las iniciativas de reforma constitucional conocidas como Plan C están ingresadas desde el 5 de febrero de este año en el Congreso. Se publicitaron en el Pleno de la Cámara de Diputados y se turnaron a comisiones. Es decir, no son reformas que estén en la cabeza de Andrés Manuel, son reformas que ya están en el Congreso, que ya iniciaron su trámite legislativo, que hoy en día se están empezando ya a trabajar, se han discutido, algunas de ellas existen hasta predictámenes en las comisiones del Congreso, y pues es algo que podría aprobarse en términos legales, estrictamente legales, podría aprobarse en septiembre. Y entonces la presidenta electa llegaría el 1 de octubre con una agenda legislativa en marcha, heredada de su predecesor, que es López Obrador, y pues digamos que la presidenta electa tendría que ejecutar estas reformas prácticamente en su primer año de gobierno. Ahí es donde está la clave del tema, ¿no? Si López Obrador le va a dejar estos temas latentes a la presidenta, si ella va a aceptar que le dejen esos temas. Ella ya incorporó algunas reformas de sus propias reformas a este Plan C, pero sin duda lo que estamos viendo es un presidente, pues sí, que no está dejando, digamos, que la presidenta termine de brillar ya con luz propia. También habrá quien diga, pues bueno, hasta el 1 de octubre es su momento, ya veremos, pero sin duda estamos viviendo un proceso histórico inédito, una transición pues muy distinta a las anteriores, Ana. Y que incluso anunciaron que van a realizar una gira juntos, ¿no? ¿Ya se había visto algo así en otra transición anteriormente o sería la primera vez? Pues mira, no sé si en
En la cultura política del PRI, acuérdate que más bien había, lo que venía era un rompimiento, ¿no? Entre el presidente que se iba y el presidente que llegaba. Y se daban estas señales, ¿no? Solamente se veían el día de la toma de protesta del nuevo presidente, ¿no? Estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? De cuando Díaz Ordaz le hereda el poder a Echeverría, por ejemplo, y le deja además un montón de problemas. No digamos Echeverría a López Portillo, ¿no? Que también le deja un país en crisis. Y luego de López Portillo a Miguel de la Madrid, ¿no? Que le deja nacionalizada la banca como último acto de gobierno de López Portillo. Una crisis económica terrible, ¿no? Y bueno, más bien lo que se daba era un rompimiento de en esa cultura política priista de la sucesión que implicaba el famoso juego de los tapados, luego el dedazo, luego el destape, la cargada y la campaña. Pues eso hoy en día fue con algunos rituales parecidos, pero digamos muy distintos, en esta especie como de reinstauración de un nuevo régimen de partido no único, pero es un partido muy potente, casi hegemónico, que es lo que está comenzando a construir Morena. Pues vemos nuevos rituales. Ahora veremos. Yo efectivamente nunca había visto una gira de presidente y presidente electo yéndose a ver obras y todo, sobre todo considerar una cosa, Ana, y la propia Claudia Sheinbaum lo aclaró esta semana. Ella todavía no es presidenta electa. Todavía está, ayer mismo se presentaron una serie de impugnaciones, hay más de 200 juicios de inconformidad en general de las elecciones federales, pero muchas de esas son de la elección presidencial, las tendrá que resolver el tribunal. A mediados de agosto declarará la validez de la elección, no cabe la menor duda que va a confirmar el triunfo de Claudia Sheinbaum, le dará la constancia de mayoría, pero hasta ese momento, hasta ese día, que podría ser el 23 de agosto, todo el mundo habla de esa fecha, Claudia tendrá una constancia de mayoría que la declare presidenta electa y a partir de ahí podría legalmente comenzar la transición. Lo que estamos viendo ahorita pues son actos políticos, es el acto político de un presidente que está muy feliz porque ganó la candidata de su partido, pero sí, yo te diría, son nuevos rituales, lo apuntas bien, es algo que no se había visto, son rituales inéditos de la cultura política mexicana. Y bueno, pues ya veremos, entiendo que hoy andarán en Coahuila, van a un tema muy sensible, que es el tema de la mina de pasta de conchos. Supongo que ahí Claudia pues se comprometerá a continuar con esta búsqueda de restos que inició este gobierno, de un accidente que ocurrió hace ya muchísimos años, pero bueno, es el tipo de agendas que le va heredando López Obrador a Claudia Sheinbaum, y ya incluso con estos actos simbólicos. No sé mañana para dónde continúe la gira, pero entiendo que estarán en el norte. Solamente hoy son actos públicos y entiendo que mañana son actos ya privados, pero seguirá por allá, por el norte del país. Así es, pues Ernesto, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Seguramente nos escuchamos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias, Ana, y un gran saludo por allá a todo el auditorio. Igualmente.